Buen día, les agradecemos su presencia en este seminario. En esta ocasión vamos a comenzar con la tercera sesión del área de biomatemáticas. Nos acompaña Jaime Acosta Arreola de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. Él es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y sus líneas de investigación son los sistemas dinámicos ecológicos, la conservación de la agroecología urbana para apoyo mutuo. Eh, Considera los procesos ecosistémicos como estados estables alternativos y hace uso de herramientas matemáticas y computacionales para estudiar las perturbaciones sobre biomas cada vez más frecuentes. Y bueno, pues él el día de hoy nos va a platicar acerca de la modelación biomatemática predictiva para la conservación de trayectorias dinámicas de la cobertura vegetal en una reserva ecológica bajo distintos planes de manejo. Bueno, pues le voy a ceder la palabra al ponente y bueno, ustedes pueden hacer sus preguntas ya sea vía chat o levantando la mano y al final de la plática procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Jaime. Hola, ¿qué tal a todos? Pues muchas gracias por este espacio para exponer mi proyecto. El nombre del mismo es Modelación Biomatemática Predictiva para la Conservación, Trayectorias Dinámicas de la Cobertura Vegetal en una Reserva Ecológica bajo distintos planes de manejo. Yo soy de la Facultad de Ciencias y este es un proyecto que estoy desarrollando para mi maestría en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Entonces... Bueno, el sitio de estudio, mi sistema, es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que presenta una alta biodiversidad. Tiene características muy particulares, ya que está rodeada de diferentes tipos de vegetación que convergen en este sitio, por lo que lo hacen un sitio interesante y con una altísima biodiversidad. Entre los distintos organismos que se encuentran ahí, pues hay 377 especies de plantas, 10 de árboles, que es donde nos vamos a enfocar nosotros en este estudio. Y bueno, hay una enorme cantidad de organismos que están asociados a esta vegetación y hay una enorme cantidad de interacciones que ocurren en este sistema. Esta área ha sido estudiada desde los años 40 por diferentes investigadores. Uno de los primeros estudios que se realizaron fue uno muy importante realizado por Rendowski, que básicamente caracterizó 9 tipos de vegetación en todo el derrame del Xitle. Y bueno, el objetivo de este proyecto pues, es integrar toda la información heterogénea que se ha generado desde esta época y bueno, pues el enfoque que estamos intentando aplicar para poder generar esta integración pues es el de la biología de sistemas, ya que nos permite poder sintetizar una enorme cantidad de interacciones, de complejidad que existe en este sistema y ponerlo en términos matemáticos que nos van a permitir encontrar ciertas características y bueno, pues hacer cierto tipo de análisis. Bueno, entonces lo que nos interesa saber es las posibles trayectorias dinámicas que han ocurrido en este sitio, ¿no? Por lo tanto, me parece adecuado poner el paisaje epigenético de Waddington, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, y básicamente lo que este paisaje nos propone, pues es un sistema que puede tener diferentes trayectorias y puede llegar pues a diferentes estados, ¿no? Entonces, esto es similar a lo que pasó en este sitio. Hace aproximadamente unos 1700 años ocurrió el derrame del Xitle, que fue una erupción volcánica que duró aproximadamente unos 4 años y cubrió una extensión aproximadamente de unos 70-80 kilómetros en la parte sur de la Ciudad de México. Y pues lo que empezó a ocurrir en este sitio pues fue un proceso de colonización, ¿no? A partir de que solamente había lava y empezaron a llegar diferentes organismos, diferentes plantas, insectos que empezaron a crear suelo y empezaron a modificar las condiciones hasta llegar a los años 40, que es cuando Rendowski hizo su estudio, y en esta misma época se introdujo el eucalipto, pensando en un árbol que pudiera ser de crecimiento rápido y que pudiera tener como un buen potencial en la Ciudad de México por su propia problemática del agua. Sin embargo, no se consideraron que es una especie exótica y que, pues, que puede implicar varios problemas, ¿no? Ecológicos. Lo que hemos visto es que ha tenido diferentes trayectorias o posibles trayectorias, una que fue caracterizada por Rendowski, que es una comunidad dominada por este tipo de árboles, que son el palo loco, y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿actualmente es la dominante? O más bien la dominante será otra que sería el tepozán,
que es otra de las especies de las que vamos a hablar más adelante. Y lo que nos interesa saber es predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, es decir, estas trayectorias, ¿a dónde podrían llegar? De aquí podríamos llegar a un bosque primario, o a un bosque exótico dominado por el eucalipto, o a un bosque maduro, eventualmente en donde hubiera encinos y otro tipo de vegetación madura, ¿no? Entonces, nos enfocamos en 3 especies que ya acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, una de ellas es el palo loco, que es este que tenemos aquí, el tepozán, que es Buddleia cordata, que son estos 2 árboles nativos. El palo loco alcanza una altura hasta de 4 metros, mientras que el tepozán hasta de 20, y el eucalipto, que es el árbol exótico, alcanza una altura hasta de 50 metros, ¿no? Por lo que vemos, simplemente en esta imagen viendo un poco los tamaños, pues sí hay una diferencia muy grande, sobre todo respecto a la captación de luz, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue usar estas 3 especies, ya que sabemos que son ingenieros ecosistémicos que pueden estructurar a la comunidad vegetal del ecosistema que estamos modelando, y lo que decidimos hacer fue hacer una búsqueda exhaustiva en toda la literatura, y encontramos que para estas 3 especies tenemos modelos demográficos con matrices de Leslie, que nos hablan justo de su demografía. Encontramos también información de su banco de semillas de las 3 especies, y bueno, con esto podemos calcular tasas de crecimiento y de mortalidad. Además de eso, tenemos los perfiles metabólicos y morfológicos igual de las 3 especies, ya que es importante conocer cómo es su follaje, además de las diferentes sustancias que pueden producir, y además de eso, pues también hicimos un análisis exhaustivo del tipo de interacciones ecológicas de las que presentan, ¿no? Entonces, existen árboles que se hacen sombra por copa, existen tasas relativas de absorción diferentes de los distintos recursos que hay, sobre todo en el pedregal, el suelo es el principal factor limitante, y la producción de sustancias aleloquímicas que pueden generar también restricciones físicas, como es en el caso del eucalipto, que al ser un elemento exótico, pues su presencia no ha estado regulada a través de un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, el modelo que estamos trabajando es el modelo de 2 especies nativas, que es el primero, en donde tenemos al palo loco y al Buddleia cordata. Entonces, ¿qué es el tepozán? Entonces, lo que tenemos básicamente es un modelo que está acoplado a través del espacio, que aquí le puse free space, para tener una nomenclatura más sencilla, y básicamente estos procesos en azul lo que nos están indicando es la formación de una especie de ecodímero, que sería un similar al dímero de química, una sustancia química que se juntará con otra, pero aquí lo que estamos viendo es un espacio libre que existe en el ecosistema, y básicamente es ocupado por pues un elemento vegetal, ¿no? Y básicamente lo que tenemos es esta formación del ecodímero y una liberación del espacio con la muerte del individuo. Pero también tenemos una interacción que suponemos que puede ser negativa, que es de competencia por parte disculpen, del tepozán sobre el palo loco. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones que hemos construido de este lado, y lo que nos interesa saber, pues, es qué tipo de estados estables o inestables tenemos. Y lo que encontramos es que siempre que tenemos estas 2 especies, pues tenemos básicamente un estado estable y 2 inestables, ¿no? Lo cual quiere decir que siempre domina una de las 2 especies, ¿no? O domina el palo loco o el tepozán. Eso sería en el caso hipotético que solamente estuvieran estas 2 especies. Sin embargo, haciendo un análisis más exhaustivo de la literatura, encontramos que hay un efecto de nodricismo que es positivo sobre el tepozán, sobre el palo loco, ya que el tepozán genera una cubierta mayor, genera más humedad en la parte de abajo de su copa, y eso permite que el palo loco tenga una reproducción un poco más adecuada, ¿no? Al parecer tiene más eventos de floración y de polinización. Por lo tanto, ese efecto de nodricismo es un efecto positivo. Al modelarlo, lo que encontramos es que si ese efecto es muy elevado, el palo loco termina desplazando de igual forma al tepozán. Si empezamos a regular este efecto, esta gama de aquí, lo que vemos es que al reducirla, empieza a cambiar la dominancia de una con respecto a otra. Sin embargo, siempre va a terminar en el mismo, en un solo estado, ¿no? Estable, que es domina una o domina la otra, dependiendo de cómo vayamos moviendo ese parámetro. Pero si lo reducimos más y más, llegamos a un punto en el que encontramos la coexistencia de ambas especies, ¿no? Entonces tenemos que cuando hay cooperación en una cierta escala o pasando un cierto umbral, ya podemos encontrar pues la coexistencia, ¿no? De las 2 especies. Al integrar el eucalipto, que fue una propuesta de Miguel Ángel de Quevedo, su idea era que no había interacciones entre las especies, ¿no? Entonces él obvió que al meter un eucalipto podía ser como un estado intermedio entre otra fase
que fuera dominada por las especies nativas, y él pensó que iba a ser algo muy simple. Sin embargo, pues vemos que es un poco más complicado que eso. Entonces, pudiera ser el sueño que tuvo Miguel Ángel de Quevedo, en el que la coexistencia de 3 especies, 2 nativas y una exótica, pues se puede dar, ¿no? Sin embargo, creemos, y los datos lo que nos indican, pues es que más bien es la pesadilla de Quevedo, ya que diferentes efectos negativos del eucalipto, pues están generando más bien efectos no lineales sobre el sistema que generan una presión sobre las especies nativas, ¿no? Entonces lo que encontramos es que esta flechita de aquí, que lo que está haciendo es aumentando la cantidad de muertes que ocurren para las 2 especies nativas, ya que existe un tapete de hojas que se crea debajo de los eucaliptos que inhibe la germinación de las semillas y el establecimiento de pequeñas plántulas, ¿no? Asimismo, existe competencia por nutrientes, agua y luz. Como ya vimos, el tamaño de la copa del árbol, pues básicamente impacta de forma muy fuerte sobre las plantas que estén en la parte de abajo, y entonces esa competencia por luz es muy desequilibrada en el caso del eucalipto, ¿no? Entonces, donde está el eucalipto, se genera este tapete de hojas que inhiben el crecimiento de otras plantas, y además capta mucho o muy fuertemente los nutrientes y el agua que lo rodea e impide el paso de la luz, ¿no? Entonces, todos estos efectos de una especie exótica sobre las especies nativas, pues son muy fuertes, y lo que encontramos al hacer el modelado de este sistema de ecuaciones, pues es básicamente que desplaza el eucalipto muy fuertemente a las otras 2 especies, ¿no? Entonces, el eucalipto es una especie que debe ser controlada de una forma muy específica con un programa de manejo. Sin embargo, dentro de la reserva, que los que están encargados de ella es la Universidad Nacional Autónoma de México, pues han tenido una forma irregular de estar cortando los eucaliptos o de controlarlos. Entonces, en los 90 hubo un programa en el que estuvo bien regulado, pero se dejó de lado, ¿no? Entonces hemos visto que ha habido un incremento muy fuerte del eucalipto, y predecimos y creemos que si no hay un control, va a ocurrir eventualmente que esta dominancia del eucalipto va a terminar desplazando por estas retroalimentaciones negativas a las especies nativas de la comunidad. Aquí lo que hicimos también fue considerar que el nodricismo estuviera como haciendo a lo mejor algún tipo de efecto, pues sí, que les permitiera a la comunidad a permanecer más tiempo en un estado distinto, o sea, en un estado en el que pudieran coexistir, y lo que encontramos fue que sí, que pueden coexistir. En este caso, el palo loco tendría una ventaja dada por el tepozán, pero pasado un cierto umbral de crecimiento del eucalipto, entonces ya no podría existir esta coexistencia. Entonces, comparado con el modelo anterior, me voy a regresar para que veamos ambas gráficas, aquí muy rápidamente el eucalipto se vuelve el dominante, ¿no? Y en este caso, tarda un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, si hay más interacciones de cooperación dentro de la comunidad puede aguantar más tiempo, el umbral lo puede alejar un poco más, necesitaría una mayor cantidad de eucaliptos para poder aventar a la comunidad a otro estado alternativo. Entonces, estas relaciones de cooperación son muy importantes. Sin embargo, pasando un cierto umbral, los efectos no lineales son pues muy fuertes, y entonces básicamente ya se convierte en un problema que ya es casi irreversible en términos energéticos, es muy costoso. Entonces, esto para los ecólogos es muy importante, ya que esto nos arroja luces sobre los momentos en los cuales tenemos que poner atención y hacer las intervenciones en el momento adecuado, ya que a veces un tantito de años que no hagamos la intervención en el momento adecuado, pues pueden generar un efecto ya irreversible, ¿no? Este tipo de cosas ocurren mucho en lagos, en los que entra una especie exótica y termina siendo la dominante. Entonces, bueno, para platicarles en qué estamos en este momento, pues estamos realizando la parametrización. Todo esta construcción del modelo y demás viene a partir de muchas más tesis que estas 12, pero bueno, con estas 12 nada más es para, estas 12 sí son de puros datos. Son datos muy heterogéneos. Tenemos datos desde cuestiones de captación de carbono, una enorme cantidad de cosas, producción de semillas, y todo eso lo integramos y lo homologamos para poder tener todo en variables de cobertura, ¿no? En áreas, en hectáreas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes puntos en el tiempo a partir de estos estudios, desde el 84 hasta el 2015, en donde tenemos diferentes datos sobre qué cobertura tenía cada una de estas especies en el tiempo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es
haciendo toda esta homologación para poder hacer la parametrización, y una vez que tengamos ya bien parametrizado el modelo, vamos a empezar a explorar el efecto de la remoción de eucaliptos con distintos programas de manejo, como si fueran perturbaciones que se fueran haciendo sobre la población de eucaliptos, para proponerles en el plan de manejo de la reserva con qué frecuencia deberían de removerlos, al menos para que no se genere un problema a la larga. Claro, esto es muy, o sea, entre más información le podamos meter al modelo, pues va a ser mucho más fino nuestra predicción, ¿no? Por ello, el siguiente paso después de esto, que es lo que quisimos hacer desde un principio para este proyecto, pues es usar las series de tiempo que nos pueden dar imágenes de percepción remota, ¿no? Entonces, estas series de tiempo son muy interesantes, ya que nos pueden también ayudar a reconstruir la trayectoria usando datos espaciotemporales, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido hasta este momento, pues son 8 fotos aéreas del 43 al 86 para la zona de CEU. Esto que vemos aquí es el estadio de CEU. La zona de la reserva es esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces tenemos la serie de tiempo, y lo que vemos aquí pues es cómo ha cambiado, ¿no? Toda la matriz, ¿no? Entonces vemos cómo el crecimiento de la ciudad pues ha reducido el área de la reserva, bueno, más bien del área del Pedregal, construía nada más esta reserva, y también tenemos 64 imágenes satelitales de 1992 al 2019, perdón, con satélites Spot 5, 6 y 7, ¿no? Entonces esta serie de tiempo es muy buena, son 64 imágenes satelitales, tenemos casi 2 imágenes por año, y estas imágenes lo que nos dicen es, depende del tipo de grano de matriz, podemos identificar a cada una de las 3 especies que son las más abundantes, y podemos ver cómo las abundancias cambian en cada una de las imágenes. Con esto ya podemos tener una serie de tiempo mucho más detallada que nos hable de las trayectorias, ¿no? Entonces, esta es la fase que seguiría, y con esto además, pues corroboraríamos y validaríamos el modelo que hicimos, es decir, el método de integrar toda esta información heterogénea y ver si realmente sí cuadra con estos datos, que son pues una serie de tiempo mucho más refinada, ¿no? Además, al ser una serie de tiempo mucho más refinada, y si encontramos los cambios de estado entre un estado alternativo y otro, pues podemos tal vez incluso encontrar señales de alerta temprana a partir de estas imágenes, ¿no? Que pueden ser la autocorrelación o hacer un análisis de densidad espectral para poder ver si existe ahí algún tipo de señal de alerta temprana, como cambios en la varianza y todo este tipo de cosas que nos podrían hablar de predicciones de una forma mucho más estadística y mucho más pues precisa, ¿no? Y eso nos ayudaría a que nuestras predicciones pues fueran más robustas. Entonces, en resumen, la modelación matemática mecanicista puede ser usada para reconstruir la historia de una comunidad ecológica, en este caso en una reserva. Además, puede también ayudarnos a predecir el efecto de plantas invasivas con ventajas competitivas sobre la comunidad nativa. Eso es muy importante, ya que muchas veces, pues obviamente llevar o hacer experimentos Un minuto, que Jaime. nos puedan permitir, que es muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, tomar decisiones a través de realizar experimentos in silico, esto nos reduce los costos, e integrar información y bases de datos heterogéneos describiendo procesos ecosistémicos. Agradezco al doctor Jorge Meave, que es mi tutor del posgrado, a la doctora Elisa Domínguez, que nos ha ayudado con toda la parte de la modelación matemática, y al CONACYT por la beca de posgrado. Y muchas gracias. Bueno, gracias. Vero, se nos fue el tiempo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces es momento de las dudas y las preguntas. No sé si entre los espectadores tienen alguna pregunta, pueden postearla en la sección de preguntas y respuestas o a través de levantar la mano. Hay uno en el chat. Sí, aquí me preguntan cómo se mide la tasa de interacción entre las especies, ¿no? Sí. Pregunta Jesús Díaz. Bueno, no es una tasa de interacción entre las especies, más bien la interacción entre las especies es con lo que nosotros jugamos, con los parámetros que nosotros jugamos, ya que no hay una medición específica. O sea, hay datos que te dicen, por ejemplo, existe nodricismo porque se midieron en ciertos sitios específicos que la producción de semillas, por ejemplo, del palo loco debajo del Tepozán es mayor, ¿no? Pero digamos que darle un valor exacto al parámetro a partir de esos datos es casi imposible. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos un poco con ese tipo de tasas de interacción, o bueno, no tasas de interacción, sino más bien con las interacciones
interés es más bien generar los nodos, ¿no? Hacia cuál es la dirección del nodo y la fuerza del nodo, pues es con lo que más o menos empezamos a variar el parámetro y ya vemos qué es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, en el caso del nodricismo, pues es lo que hicimos, ¿no? Estuvimos como jugando y viendo a partir de qué porque además esto es dinámico, ¿no? O sea, digamos que una interacción en el tiempo va modificándose, ¿no? Dependiendo de las condiciones y demás. Entonces, más bien es con lo que jugamos, cómo se varían esas condiciones y cómo eso puede afectar realmente al modelo, ¿no? A la interacción en sí mismo. No sé si quedó más o menos claro. ¿Y qué hay con otras especies? ¿Han trabajado o pensado trabajar? Pues, de hecho, considerando este modelito de aquí, donde tenemos la interacción de nodricismo, donde existe la cooperación. O sea, esto lo que nos está indicando, pues es que el tepozán en sí mismo podría estarle dando beneficio a un gran conjunto de especies que están en la REPSA, ¿no? Que están en otros estratos, que están, por ejemplo, en el estrato arbustivo, en el estrato herbáceo. Entonces, hay plantas que se van a ver beneficiadas de esta forma, en la que ciertas propiedades que genera el tepozán alrededor de su sitio de establecimiento permiten que otras plantas, por ejemplo, puedan captar más nutrientes, ya que se acumulan ahí más sustancias, o que haya más humedad y que eso lo puedan aprovechar otras plantas, ¿no? Entonces, aquí lo estamos reduciendo nada más a estas especies, pero en términos reales esto podría ser un nodo que fuera un conjunto de especies, ¿no? Ya si estas especies entre ellas compiten o no, pues eso ya va a generar el ensamblaje de especies específico que se puede dar en el sitio o no. Pero estas especies, al ser reguladores ecosistémicos, nos centramos en ellas y no en otras, porque justo estructuran a toda la comunidad, ¿no? Entonces este nodo incluso del palo loco podría representar a un conjunto de especies de otro estrato, ¿no? Que no fueran ingenieras ecosistémicas. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué rol juega la cubierta del suelo? O sea, es que el modelo se puede poner bastante complicado, ¿no? Porque como tenemos justo diferentes estratos, o sea, podrías verse tanto desde el punto de vista de la matriz, de la imagen, que vimos desde arriba, que es bidimensional, pero también le podríamos meter la otra dimensión y justamente en la parte del estrato más bajo ocurren otro tipo de interacciones, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, por ejemplo, hay otro elemento en la reserva que se llama pasto kikuyo, que es un pasto de origen africano, y este pasto genera tapetes muy cerrados, ¿no? Entonces son tan cerrados estos tapetes que incluso árboles tampoco pueden germinar, ¿no? Entonces, también esta planta es muy importante, solamente que justo ya meter esta tridimensionalidad en el modelo, pues ya lo hace bastante más complicado, además de que el pasto está ubicado en zonas muy específicas en los bordes, ¿no? Entonces, digamos que con él no hay tanto problema, ¿no? Entonces, esa fue la razón para centrarnos en estas especies, pero definitivamente en un llano o en una pradera, pues el estrato más bajo puede ser más importante, ¿no? Muchas gracias. No sé si haya tal vez tiempo para una última pregunta. No sé si esté alguien más interesado en postear su pregunta. Nos pregunta Edith Janet, para estudiar los modelos, ¿utilizan teoría cualitativa, de los sistemas dinámicos? Cualitativa de los sistemas dinámicos. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, lo que hacemos aquí primero, pues es básicamente proponer, o sea, de hecho, esto ya es la versión enésima del modelo, ¿no? O sea, tenemos modelos mucho más complejos en donde justamente como teníamos un modelo para cada uno de estos nodos, ¿no? Donde teníamos una matriz donde había 6 diferentes categorías de individuos, desde semillas, plántulas juveniles, adultos, adulto 1, adulto 2, adulto 3. Entonces, todo eso lo reducimos a lo más sencillo posible y eso, pues, lo que nos permitió fue generar estos sistemas de ecuaciones que pudieran ser como manejables y tratables, o sea, que pudiéramos sacar la información y que no fueran tan complicados.
Y pues básicamente a partir de eso, la idea es, ya tenemos esto, empezamos a jugar para ver cómo se comportan y usamos estos datos que les platiqué aquí, de estas tesis, y estos datos lo que intentamos hacer es que ya que tenemos estas propuestas de modelo, pues intentamos pues ver cómo se comportan los crecimientos de las 3 especies a lo largo del tiempo y ver si realmente nuestro modelo sí está representando ese comportamiento que estamos viendo en la realidad. Una vez que ya hacemos eso, pues ya hacemos optimizaciones y demás para poder proponer ciertos parámetros que a lo mejor podemos dejar fijos, por ejemplo, ciertas tasas de crecimiento y demás a partir de las matrices poblacionales. Y pues la idea básicamente es que ya que tengamos eso, pues justamente empezar a hacer todo el análisis paramétrico para ver qué parámetros pueden ser más importantes respecto a otros. Esa es en la parte en la que estamos ahorita, y pues eventualmente pues calibrar pues el modelo con las imágenes, ¿no? Para que no sea un modelo simplemente de juguete, ¿no? Porque pues por ejemplo el modelo Lotka-Volterra es un modelo muy importante y demás, pero ya en términos, y que de ahí se pueden desprender muchos más modelos, pero lo que nosotros estamos intentando hacer es hacer un modelo que sea específico y que explique bien la dinámica de este sistema, ¿no? No sé si queda más o menos claro. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por esta plática. Te agradecemos haber participado en este Ford International Conference on Mathematical Modeling. Voy a compartir con ustedes la constancia de Jaime para que, bueno, pues en unos, te haremos llegar la constancia vía correo electrónico. Y bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. También le quiero agradecer a Jesús Díaz, que está aquí en la parte de los controles de Zoom. Y bueno, en mi caso, soy Verónica Borja, nada más que aquí ahorita te aparecen allí en los controles los nombres de Silvia y de Manuel. Pero bueno, pues aquí estamos acompañando a Jaime con esta plática. Pues muchísimas gracias a todos los espectadores y los invitamos a que se unan a la siguiente sesión de biología, de biomatemáticas, en la página de Zoom. Gracias. Muchas gracias. Luego. Hasta luego.